Durante 3 meses pensé que tenía fantasmas viviendo en mi casa. No porque escuchara ruidos extraños. Ni porque las puertas se abrieran solas. Sino porque alguien seguía tomando exclusivamente mis cápsulas italianas de café y dejando intactas las baratas. Resultó que no eran fantasmas. Era mi ex suegra. Y, según ella, técnicamente seguía teniendo derecho a entrar. En aquel momento pensaba que la parte más difícil de una separación era aprender a vivir solo otra vez. No entendía que terminaría enfrentándome a una categoría completamente distinta de problema. La maldad burocrática doméstica. Mi ex, Carolina, y yo terminamos después de 8 años juntos. Nada especialmente dramático. No hubo infidelidades. No hubo gritos. No hubo platos rotos ni abogados amenazándose mutuamente. Simplemente dejamos de funcionar como pareja. A veces ocurre. Ella se mudó a otra ciudad por trabajo. Yo me quedé en la casa. Comprada entre ambos, pero finalmente adquirí su parte mediante un acuerdo completamente legal y extraordinariamente aburrido. Documentos. Firmas. Notarios. Transferencias bancarias. Todo correcto. Todo civilizado. O eso creía yo. Porque existe una persona que jamás participó emocionalmente en aquella separación. Su madre. Marta. 64 años. Jubilada. Fanática de las plantas. Consumidora profesional de café de calidad. Y poseedora de una visión extraordinariamente creativa sobre el concepto de propiedad privada. La primera vez que mencionó el tema de las llaves fue años antes de la ruptura. Una conversación completamente normal. Mi ex necesitaba que alguien alimentara al gato durante unas vacaciones. Marta recibió una copia. Nada extraño. Nada preocupante. Recuerdo incluso haber bromeado sobre ello. Ahora tienes acceso total a nuestro imperio. Marta sonrió. Y respondió una frase que, en retrospectiva, debería haber activado todas las alarmas de mi sistema nervioso. Las madres siempre guardan una llave de emergencia. Llave de emergencia. Dios mío. La expresión más peligrosa del vocabulario doméstico. Porque las emergencias son conceptos extraordinariamente flexibles cuando una suegra decide definirlas. Después de la separación jamás pensé en aquella copia. ¿Por qué lo habría hecho? Carolina estaba a más de 500 kilómetros. La relación había terminado en buenos términos. Los muebles se repartieron. Los papeles se firmaron. La vida continuó. Los adultos normales entienden que cuando una pareja termina, también terminan ciertos privilegios logísticos. Los adultos normales. Marta operaba bajo otro sistema jurídico completamente distinto. Los primeros acontecimientos fueron tan pequeños que resultaban imposibles de identificar. Una caja de cápsulas italianas desaparecía más rápido de lo habitual. Nada grave. Quizás estaba tomando más café. Quizás había contado mal. La adultez está llena de pequeñas inexactitudes que uno aprende a ignorar. Compré otra caja. 2 semanas después ocurrió exactamente lo mismo. Lo extraño era que las cápsulas baratas seguían intactas. Intocables. Como si el supuesto ladrón poseyera estándares gastronómicos extraordinariamente específicos. Bromeé con un amigo. Le dije que probablemente tenía fantasmas italianos viviendo en la cocina. Se rió. Me respondió que al menos los espíritus tenían buen gusto. Yo también me reí. Porque la alternativa real resultaba completamente absurda. Nadie contempla seriamente la posibilidad de que una mujer jubilada esté utilizando una llave de hace 8 años para entrar ocasionalmente a preparar espresso premium en la casa de su ex yerno. Eso pertenece al terreno de las novelas costumbristas o los trastornos psiquiátricos. No a la vida cotidiana. O eso creía yo. La verdad era muchísimo más extraña. Porque Marta no consideraba que estuviera entrando en una casa ajena. Para ella, la soberanía sobre aquel territorio seguía siendo, como mínimo, materia de debate. La semana siguiente solo consiguieron empeorar la situación. Muy lentamente. Con la paciencia meticulosa de alguien que jamás consideró que estuviera haciendo algo incorrecto. En aquel momento pensaba que me estaba volviendo distraído. No entendía que estaba compartiendo mi casa con una especie de funcionaria jubilada de un gobierno que únicamente existía en su cabeza. Las cápsulas seguían desapareciendo. Siempre las mismas. Las italianas. Las caras. Las que reservaba para los fines de semana o para visitas importantes. Las otras permanecían intactas. Perfectamente alineadas dentro del cajón. Como si alguien hubiera realizado una selección consciente. Y, sinceramente, aquello empezaba a ofenderme un poco. Si vas a robar mi café, al menos ten la decencia de consumir el barato también. Pero no. Mi supuesto fantasma tenía estándares. La situación se volvió lo suficientemente extraña como para que comenzara a hacer pequeños experimentos. Compraba una caja nueva. Contaba las cápsulas. Las anotaba mentalmente. 12. Siempre 12. 3 días después revisaba nuevamente. 10. Perfectamente posible. Quizás había tomado 2 más de las que recordaba. Una semana después. 7. No. Definitivamente no. Yo no tomaba 5 cafés italianos en 4 días laborales. Especialmente porque reservaba esas cápsulas para ocasiones específicas. Comenté el asunto durante un almuerzo con unos amigos. Las teorías fueron extraordinariamente útiles. Según uno de ellos. Te estás haciendo viejo. Otro sugirió. Quizás el repartidor te está estafando. Y el más idiota del grupo, naturalmente, ofreció la explicación que terminaría siendo la más cercana a la realidad. Son fantasmas. Fantasmas clasistas. Porque solo consumen café premium. Dios mío. Fantasmas clasistas. La idea me hizo tanta gracia que terminé adoptándola. Cada vez que desaparecía una cápsula decía exactamente lo mismo.
Los italianos volvieron a atacar. El problema es que otras cosas empezaron a ocurrir. Cosas muchísimo más pequeñas. Y muchísimo más inquietantes. La manta del sofá parecía doblada de una manera distinta. No mejor. Simplemente distinta. Mi planta del living, que normalmente olvidaba regar durante semanas, comenzó a verse sospechosamente saludable. Una taza que recordaba haber dejado en el lavaplatos aparecía limpia y guardada en el armario. Nada importante. Nada que justificara una llamada a la policía. Pero suficiente para producir esa sensación extraordinariamente incómoda de que la realidad ya no coincidía completamente con tus recuerdos. Una noche incluso llegué a revisar puertas y ventanas. Todo cerrado. Todo en orden. Sin señales de ingreso forzado. Sin objetos desaparecidos. Sin dinero faltante. Solo menos café del bueno. Y una monstera que jamás había estado tan feliz en toda su existencia. Empecé a bromear conmigo mismo. Quizás tenía el espíritu de una abuela italiana viviendo en la casa. Una entidad benévola. Obsesionada con las plantas. Exigente con el espresso. Y extremadamente ordenada. La broma dejó de ser graciosa cuando encontré algo que juraba no haber dejado ahí. Una pequeña nota adhesiva sobre el refrigerador. 2 palabras. Con una letra que conocía perfectamente. Comprar más leche. Me quedé inmóvil. Porque yo no escribía notas. Jamás. Las odiaba. Durante 8 años, la única persona que utilizó notas adhesivas dentro de aquella casa había sido Carolina. Y Carolina llevaba 9 meses viviendo a 500 kilómetros de distancia. En ese momento apareció por primera vez una idea verdaderamente absurda. No fantasmas. No ladrones. Algo mucho peor. Alguien que todavía pensaba que aquella casa seguía perteneciéndole un poco. Y, sinceramente, descarté inmediatamente la posibilidad. Porque ningún ser humano racional utilizaría una llave de emergencia de hace casi una década para entrar ocasionalmente a preparar café y regar plantas. ¿Verdad? Dios mío. Qué poco entendía todavía a Marta. Después de la nota adhesiva dejé de bromear sobre el asunto. No completamente. Pero la broma había perdido parte de su encanto. Porque existe una diferencia enorme entre pensar que cuentas mal las cápsulas de café y encontrar evidencia física de que otra conciencia humana ha estado organizando tu cocina. En aquel momento pensaba que estaba atravesando algún tipo de agotamiento emocional tardío por la separación. No entendía que estaba a punto de descubrir el sistema jurídico paralelo bajo el cual operaba mi ex suegra. Llamé a Carolina. Por pura tranquilidad mental. La conversación fue completamente normal. Le pregunté cómo estaba. Cómo iba el trabajo. Y, después de varios minutos hablando de absolutamente nada importante, formulé la pregunta más absurda de toda mi vida adulta. ¿Has venido a la casa recientemente? Silencio. Carolina soltó una pequeña risa. Estoy a 500 kilómetros, ¿recuerdas? Cierto. Buena observación. Le conté lo de las cápsulas. Las plantas. La nota adhesiva. Esperaba preocupación. O al menos curiosidad. En lugar de eso, respondió exactamente lo que respondería cualquier persona razonable. Probablemente estás estresado. Dios mío. La peor respuesta posible. Porque si alguien te confirma que no está entrando en tu casa, las únicas alternativas restantes empiezan a volverse extraordinariamente incómodas. Aquella noche revisé todos los accesos. Puertas. Ventanas. La reja del patio. Nada. Absolutamente nada. La casa permanecía cerrada. Segura. Impenetrable. Salvo, por supuesto, por un pequeño detalle administrativo que todavía no había conectado mentalmente. Las malditas llaves de emergencia. Durante los días siguientes la situación empeoró. No objetivamente. Psicológicamente. Porque empecé a observar cosas que antes ignoraba. Una silla ligeramente movida. Las cortinas abiertas en un ángulo distinto. Una revista acomodada sobre la mesa de centro. Nada demostrable. Nada que pudiera explicar a otra persona sin sonar completamente desequilibrado. Mi amigo Diego vino a cenar un sábado. Le conté toda la historia. Escuchó en silencio. Tomó un sorbo de cerveza. Y llegó a una conclusión extraordinariamente útil. Pon una cámara. Así de simple. No por seguridad. No para denunciar a nadie. Por salud mental. Necesitaba demostrar que no me estaba convirtiendo en uno de esos hombres que terminan discutiendo con entidades invisibles sobre cápsulas de espresso. Compré una cámara pequeña. Barata. La instalé apuntando hacia la cocina y la entrada principal. Me sentí ridículo haciéndolo. Un hombre adulto vigilando su propia cafetera como si protegiera secretos de Estado. Pero la alternativa era peor. Seguir dudando de mis propios recuerdos. Seguir preguntándome si realmente había comprado 2 cajas o 3. Seguir aceptando la existencia de fantasmas extraordinariamente selectivos con sus preferencias gastronómicas. La primera semana no ocurrió absolutamente nada. La segunda tampoco. Y empecé a sentirme avergonzado. Quizás Carolina tenía razón. Quizás estaba estresado. Quizás la soledad después de 8 años de convivencia producía efectos extraños sobre la memoria. Entonces llegó el miércoles. Un miércoles perfectamente normal. Yo estaba trabajando. A 20 kilómetros de distancia. Y, exactamente a las 11:14 de la mañana, mi teléfono recibió una notificación de movimiento detectado. Lo que vi después destruyó por completo cualquier explicación racional que hubiera construido hasta ese momento. Porque los fantasmas, al parecer, utilizan llaves. Porque los fantasmas, al parecer, utilizan llaves. Revisé la grabación 3 veces. Después una cuarta. Y una quinta. No porque no entendiera lo que estaba viendo. Sino porque mi cerebro se negaba categóricamente a aceptar la información.
Mi ex suegra abrió la puerta principal exactamente a las 11:14 de la mañana. Con absoluta tranquilidad. Como alguien entrando en su propia casa. Llevaba una bolsa reutilizable. Un sombrero ridículamente elegante para ir al supermercado. Y las mismas zapatillas cómodas que utilizaba desde hacía una década. Se detuvo en la entrada. Se quitó los zapatos. Dios mío. Se quitó los zapatos. La cortesía doméstica más perturbadora que he visto en toda mi vida. Porque revela algo fundamental. Los ladrones no se quitan los zapatos. Las visitas inesperadas tampoco. Solo lo hacen las personas que creen legítimamente pertenecer al lugar donde están entrando. Y Marta, aparentemente, pertenecía. Al menos según Marta. La grabación continuó. Fue directamente a la cocina. Sin vacilar. Sin mirar alrededor. Como alguien que conocía perfectamente la distribución de cada objeto. Abrió el cajón correcto. Sacó las cápsulas italianas. No las baratas. Jamás las baratas. Preparó un espresso. Y se sentó junto a la ventana durante 15 minutos. 15 minutos. Bebiendo mi mejor café. Observando mi jardín. Como una aristócrata jubilada supervisando una propiedad familiar. Después ocurrió algo todavía peor. Regó la monstera. La maldita monstera. La planta que llevaba semanas luciendo sospechosamente saludable. La mujer había establecido un programa regular de mantenimiento botánico sin informarme. Luego dobló la manta del sofá. Lavó una taza. Dejó una nota nueva sobre el refrigerador. Y abandonó la casa exactamente a las 11:31. 17 minutos. 17 minutos de ocupación perfectamente eficiente. Como si hubiera optimizado la operación durante meses. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un tiempo absurdamente largo. La rabia tardó en llegar. Lo primero que sentí fue algo mucho más extraño. Alivio. Porque no estaba loco. No tenía problemas de memoria. No existían fantasmas clasistas especializados en espresso. La realidad seguía funcionando normalmente. El problema era muchísimo peor. Mi ex suegra había desarrollado una interpretación completamente original del derecho de propiedad. Llamé inmediatamente a Diego. Le envié el video. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos completos. Finalmente respondió. Solo escribió una frase. Tu fantasma tiene suegra. Dios mío. Incluso en medio de una crisis doméstica monumental, aquel imbécil seguía siendo incapaz de comportarse como un adulto. Pero tenía razón. Porque aquello ya no era una invasión común y corriente. Era burocracia familiar. Administración territorial postmatrimonial. Una especie de soberanía compartida que únicamente existía en la cabeza de una mujer jubilada con gustos refinados para el café. La parte más inquietante de todo el asunto llegó cuando revisé grabaciones anteriores. Había estado entrando regularmente. Una vez por semana. A veces 2. Siempre entre las 11 y las 12. Siempre los miércoles. Como si existiera un calendario oficial que nadie más conociera. Nunca robaba. Nunca dañaba nada. Nunca permanecía más de 20 minutos. Simplemente. Mantenía la casa. La expresión me produjo escalofríos. Porque mantener implica responsabilidad. Y responsabilidad implica autoridad. Y Marta, aparentemente, se consideraba responsable de un hogar que legalmente ya no tenía absolutamente nada que ver con ella. Por primera vez desde la separación, comprendí algo profundamente incómodo. Mi ex había seguido adelante. Yo había seguido adelante. La única persona incapaz de aceptar el nuevo mapa político del mundo era una mujer de 64 años que todavía poseía una llave y una cantidad francamente preocupante de tiempo libre. Llamé a Carolina esa misma noche. No para discutir. No para reclamar. Simplemente porque existían ciertas preguntas que ya no podían seguir esperando respuestas. La videollamada comenzó normalmente. 5 minutos después, ambas personas involucradas habían descubierto algo extraordinariamente incómodo sobre la señora Marta. Le envié la grabación. Silencio. Uno muy largo. Carolina observó la pantalla varias veces. Parpadeó. Volvió a reproducir el video. Y finalmente pronunció exactamente las mismas palabras que yo había pensado horas antes. ¿Qué demonios está haciendo mi mamá? Dios mío. La sinceridad absoluta. Eso fue lo único que me impidió sospechar inmediatamente de una conspiración familiar. Porque Carolina estaba tan confundida como yo. Le pregunté algo muy simple. ¿Sabías que todavía conservaba la llave? La expresión cambió ligeramente. No culpabilidad. Más bien vergüenza. La vergüenza específica de alguien que acaba de recordar una estupidez que jamás consideró importante. Bueno. Mala señal. Muy mala señal. Ninguna frase útil en la historia de la humanidad ha comenzado con, bueno. Carolina suspiró. Mamá nunca devuelve llaves. Silencio. Perdón. ¿Qué? Resulta que aquello no era una anomalía. Era una política institucional. La mujer conservaba copias de casas en las que había vivido hacía 20 años. Apartamentos antiguos. La casa de una tía. Incluso la vivienda universitaria de un primo que ahora residía en otro país. No porque las utilizara. Simplemente porque, según ella. Nunca sabes cuándo una familia vuelve a necesitar entrar. Dios mío. La mujer operaba bajo el mismo sistema jurídico que las Naciones Unidas. Los territorios podían cambiar de administración. Pero los derechos históricos jamás desaparecían completamente. Le pregunté por qué demonios nadie le había pedido devolverlas. Carolina soltó una pequeña risa nerviosa. Porque discutir con mamá sobre llaves es como discutir con un notario sobre escrituras. La frase me produjo un escalofrío. Porque explicaba absolutamente todo.
Marta no consideraba aquella copia como un favor temporal. La consideraba documentación. Un permiso permanente. Una especie de tratado doméstico imposible de revocar. Y, de repente, la pregunta verdaderamente aterradora apareció en mi cabeza. ¿Crees que ha hecho esto antes? Silencio. Carolina dejó de reír. Pensó durante unos segundos. Demasiados segundos. Honestamente. Otra pausa. Prefiero no saber la respuesta. Dios mío. La hija tampoco estaba segura. Eso era lo más inquietante de todo. Porque las personas normales esconden conductas vergonzosas. Marta las institucionalizaba. Les daba reglas. Horarios. Justificaciones morales. Y probablemente archivadores. La conversación terminó con una promesa sencilla. Carolina hablaría con ella. Resolverían el asunto. La llave sería devuelta. Fin de la historia. O eso creíamos ambos. Porque ninguno entendía todavía la magnitud del problema. Nosotros pensábamos que Marta estaba utilizando una llave ajena. Marta, en cambio, estaba convencida de ejercer un derecho legítimo adquirido durante 8 años de convivencia familiar. Y los derechos adquiridos, según la señora Marta, no desaparecen por una simple discusión sentimental. Carolina habló con su madre al día siguiente. La conversación duró exactamente 7 minutos. Y no resolvió absolutamente nada. En retrospectiva, aquello debió sorprenderme mucho menos. Porque uno puede convencer a una persona de haber cometido un error. Lo que resulta extraordinariamente difícil es convencerla de que sus principios fundamentales son incorrectos. Y Marta poseía principios. Muchísimos principios. La llamada de Carolina terminó con una frase que me produjo un escalofrío. Mamá dice que quiere hablar contigo personalmente. Dios mío. Personalmente. La palabra favorita de las personas que han decidido que la realidad necesita una pequeña corrección filosófica. Acepté. Más por curiosidad que por valentía. Necesitaba entender cómo funcionaba la mente de una mujer que había convertido mi cocina en una especie de protectorado familiar administrado desde las sombras. Nos reunimos el sábado siguiente. Una cafetería tranquila. Neutral. Territorio desmilitarizado. Marta llegó 10 minutos antes. Por supuesto que llegó antes. Las personas que conservan llaves durante una década también llegan puntualmente a todas partes. Pidió un espresso doble. Italiano. El mismo que consumía clandestinamente en mi propia casa. La coherencia ideológica, al menos, resultaba admirable. Después de algunos minutos de conversación incómoda, decidí abandonar cualquier estrategia diplomática. ¿Por qué estabas entrando en mi casa? Silencio. Marta me observó. Parpadeó una vez. Y respondió algo que destruyó por completo mis expectativas. Para asegurarme de que todo estuviera bien. No había culpa. No había vergüenza. Ni siquiera existía la menor intención defensiva. La mujer hablaba con la tranquilidad absoluta de alguien explicando por qué regó las plantas de un vecino durante sus vacaciones. Le pregunté si entendía que aquello era una invasión a mi privacidad. Frunció el ceño. Genuinamente confundida. Como si hubiera formulado una pregunta carente de sentido lógico. Tu privacidad está perfectamente bien. Dios mío. Mi privacidad estaba perfectamente bien. La mujer entraba utilizando una llave secreta, consumía mis cápsulas premium y reorganizaba mi sala de estar. Pero, según ella, la privacidad seguía intacta. Porque jamás había tocado nada importante. Entonces llegó la frase que explicaba absolutamente toda la situación. La frase que llevaba años gobernando silenciosamente cada una de sus decisiones. Mi hija vivió en esa casa 8 años. Silencio. Construyó una vida ahí. Más silencio. Uno no deja de pertenecer completamente a un lugar por firmar unos papeles. Madre de Dios. Ahí estaba. La constitución política de Marta. Las relaciones terminan. Los matrimonios terminan. Las escrituras cambian. Pero los derechos históricos permanecen. Le recordé, con toda la paciencia que pude reunir, que yo había comprado legalmente la parte de Carolina. Que los documentos existían. Que la propiedad era exclusivamente mía. Marta asintió. Como una profesora escuchando atentamente a un alumno equivocado. Legalmente, sí. Legalmente. Dios mío. La mujer acababa de introducir una diferencia entre legalidad y legitimidad emocional. Y, sinceramente, en ese momento comprendí que estaba discutiendo con el equivalente doméstico de un conflicto territorial internacional. Porque Marta no negaba los hechos. Simplemente operaba bajo otro sistema jurídico. Uno donde las llaves de emergencia se transformaban, con el paso del tiempo, en derechos adquiridos imposibles de revocar. Entonces hice la pregunta final. La única que realmente importaba. ¿Por qué las cápsulas italianas? Por primera vez en toda la conversación, sonrió. Una sonrisa pequeña. Casi ofendida. Las otras son horribles. Silencio absoluto. La mujer había invadido una propiedad privada durante meses. Pero el verdadero límite moral seguía siendo el café instantáneo barato. Y comprendí algo extraordinariamente importante. No estaba lidiando con una criminal. Ni siquiera con una suegra malvada. Estaba lidiando con una jubilada que había desarrollado una teoría política completa sobre la familia, la propiedad y el expreso de calidad. Y ninguna de esas tres cosas iba a ceder fácilmente. Salí de aquella cafetería con una conclusión extraordinariamente simple. Las cerraduras tenían que cambiarse. Inmediatamente. No por seguridad. No porque Marta fuera peligrosa. Sino porque había descubierto algo muchísimo más complicado. La mujer no creía estar haciendo nada malo. Y resulta extraordinariamente difícil negociar límites con alguien que considera tus límites una opinión interesante, pero jurídicamente irrelevante.
En aquel momento todavía esperaba que Carolina resolviera la situación. No entendía que estaba intentando mediar entre dos sistemas legales completamente incompatibles. El mío. Y el de Marta. El cerrajero vino el lunes. 3 horas de trabajo. Llaves nuevas. Cerraduras nuevas. Fin del problema. Oh, eso pensé. Dios mío. Qué inocencia tan conmovedora. La llamada llegó exactamente 48 horas después. Contesté. Y escuché la voz más indignada que había oído en meses. Cambiaste las cerraduras. Ni siquiera un saludo. Ni una introducción. Directamente a la cuestión constitucional. Le respondí que sí. Silencio. Uno larguísimo. Después llegó la frase. La frase que terminó de definir por completo a aquella mujer. ¿Y cómo voy a ayudar a Carolina si alguna vez necesita volver? Madre de Dios. Volver. La palabra maldita. Como si mi ex estuviera exiliada políticamente y no viviendo felizmente en otra ciudad con un trabajo nuevo y una relación perfectamente cordial conmigo. Le recordé que Carolina tenía teléfono, automóvil, dinero y, sobre todo, una vida completamente distinta. Marta suspiró. Con auténtica decepción. La decepción de una funcionaria pública viendo cómo las nuevas generaciones destruyen instituciones centenarias. Las familias deberían conservar ciertas puertas abiertas. Dios mío. Las puertas abiertas. Literalmente. La mujer estaba haciendo filosofía doméstica utilizando mis cerraduras como material académico. Le expliqué, con toda la paciencia que me quedaba, que la casa era mía. Que la separación había terminado hacía casi un año. Que nadie necesitaba una llave de emergencia. Entonces dijo algo extraordinariamente pequeño. Y extraordinariamente triste. Uno nunca sabe cuándo una hija necesita volver a casa. Silencio. Por primera vez desde que comenzó toda aquella locura, comprendí que debajo de toda la burocracia emocional existía algo mucho más humano. Marta no estaba protegiendo una propiedad. Estaba protegiendo una posibilidad. La posibilidad de que, si algún día el mundo trataba mal a su hija, todavía existiera una puerta que pudiera abrirse sin pedir permiso. El problema era que aquella puerta ya no le pertenecía. Ni a ella. Ni a Carolina. Y ninguna cantidad de cariño maternal podía modificar documentos notariales o principios básicos de convivencia. La conversación terminó cordialmente. Lo cual, sinceramente, resultó muchísimo más inquietante. Porque Marta no aceptó mi argumento. Simplemente tomó nota. Como una diplomática perdiendo una negociación fronteriza temporal. Y supe inmediatamente que la historia todavía no había terminado. Porque las personas que creen defender derechos históricos raramente abandonan la causa después del primer revés administrativo. La historia terminó exactamente como terminan la mayoría de las disputas territoriales familiares. Con muchísimo menos drama del esperado. Y una cantidad absurda de terquedad acumulada por ambas partes. Después de cambiar las cerraduras, jamás volví a encontrar una nota en el refrigerador. Las plantas empezaron a deteriorarse lentamente. La manta del sofá permaneció exactamente donde yo la dejaba. Y, por primera vez en casi 4 meses, las cápsulas italianas sobrevivieron una semana completa. El silencio doméstico resultó extrañamente incómodo. Porque uno puede acostumbrarse a cualquier cosa. Incluso a tener una suegra clandestina realizando labores de mantenimiento no autorizadas todos los miércoles por la mañana. Carolina terminó llamándome unos días después. La conversación fue breve. Su madre estaba ofendida. Profundamente ofendida. No por la cámara. No por haber sido descubierta. Ni siquiera por la discusión en la cafetería. Por las cerraduras. Según Marta, aquello representaba una falta de confianza completamente innecesaria entre personas que habían compartido tantos años como familia. Dios mío. Falta de confianza. La mujer que había utilizado una llave secreta durante meses para preparar espresso premium en mi cocina consideraba que el problema real era mi incapacidad para confiar en ella. La coherencia interna del personaje resultaba, sinceramente, admirable. Le pregunté a Carolina si finalmente había recuperado la copia original. Se rió. Una risa cansada. Derrotada. Mamá dice que la guardará por si ocurre una emergencia de verdad. Por supuesto. La maldita llave seguía existiendo. Archivada en algún cajón. Clasificada como documentación histórica. Lista para un futuro que únicamente Marta continuaba contemplando seriamente. Y, honestamente, decidí dejar de luchar contra aquello. Porque las cerraduras nuevas funcionaban. La paz había regresado. Y uno llega a cierta edad donde comprende que ganar una discusión filosófica contra una madre jubilada es una de las inversiones de tiempo menos rentables que existen. Meses después coincidí con Marta en el cumpleaños de un sobrino de Carolina. La situación fue extraordinariamente cordial. Me saludó. Preguntó por el trabajo. Comentó que me veía más delgado. Y, después de varios minutos de conversación completamente normal, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó. ¿Sigues comprando las cápsulas italianas? Silencio absoluto. La audacia. La absoluta e inquebrantable audacia de aquella mujer. Le respondí que sí. Asintió lentamente. Como una crítica gastronómica aprobando la continuidad de ciertos estándares mínimos de civilización. Y jamás volvió a mencionar las llaves. Nunca. Porque, en su cabeza, la discusión ya no existía. Las cerraduras habían cambiado. La situación política había evolucionado. Pero los principios seguían intactos. Aprendí algo importante después de todo aquello. Las personas normales entienden las llaves como objetos prácticos. Herramientas temporales. Soluciones para problemas concretos. Marta las entendía de otra manera. Como tratados internacionales. Como derechos adquiridos.
como pequeños documentos metálicos imposibles de invalidar mediante simples acontecimientos sentimentales. Mi ex siguió adelante con su vida. Yo seguía adelante con la mía. La única persona incapaz de aceptar completamente la nueva distribución territorial del mundo fue una jubilada amante del expreso que todavía creía que las familias conservan ciertos accesos abiertos para siempre. Y, sinceramente, una parte muy pequeña y muy molesta de mí comprende exactamente lo que quería proteger. Otra parte, muchísimo más grande, recuerda las cápsulas desaparecidas y las notas adhesivas misteriosas. Porque durante 3 meses pensé que tenía fantasmas viviendo en mi casa. Fantasmas extraordinariamente educados. Obsesionados con las plantas. Y con gustos sorprendentemente refinados para el café. Resultó que no eran fantasmas. Solo era Marta. Lo cual, honestamente, terminó siendo bastante más difícil de explicar.